Hola Iglesia Vertical, somos la familia Evia. Estamos bien y les extrañamos. Queremos compartir un versículo de la Biblia que se encuentra en Hebreos 4:16, que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia Vertical, los amamos. Hola Iglesia, somos la familia Benítez Hernández. Estamos bien y los estamos extrañando muchísimo. Aquí mi esposa le leerá un versículo de la Biblia que en estos últimos días nos ha estado ayudando mucho. Romanos 8:28 y 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues ¿qué diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, les amamos. Hola Iglesia Vertical, soy Marianela. Quiero hacerles saber que estoy bien y los extraño mucho. Voy a compartir un pasaje de la Biblia que me ha ayudado durante este tiempo a mantenerme tranquila y seguir confiada en Dios. Y dice así en Romanos 5 del 1 al 5. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Los extraño y espero verlos pronto. Bye bye. Buenas tardes Iglesia, somos la familia Navarro. Iglesia, ¿cómo están? Queremos decirles que los extrañamos, los amamos muchísimo. Queremos decirle que el Señor ha sido muy bueno, el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Hemos visto sus misericordias que son nuevas cada mañana. Queremos compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Iglesia Vertical Miami, ¡les amamos! Iglesia Vertical Miami, buen día, ¿cómo están? Qué bueno que se encuentran con nosotros ahí en sus casas, listos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Él es digno de recibir toda la gloria y a Él cantamos como su iglesia, amén. Y acompáñanos con sus palmas. El nombre del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta a Cristo y solo a Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados se encargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Señor Jesús, tú eres digno de recibir toda nuestra adoración, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Cantamos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo
lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Jesús, te exaltamos, Dios. Porque tú eres digno, Señor. Gracias, Dios. En ti estamos seguros, Señor. Jesús. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Amén. Fue pleno su amor y perdón. Lavó mi pecado en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. En las nubes por fin le veré, feliz realidad mi fe será. Descenderá Jesús con su gran majestad, cantaré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Estoy bien.
Señor, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Señor, en ti estamos bien. En ti, Señor, estamos seguros. Contigo, Señor, está nuestra esperanza eterna, Dios. Cantamos una vez más con nuestras voces. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Eres quien tú dices ser. Harás y tú cumplirás. Serás como siempre has sido tú, Jesús. Mi fe solo he puesto en ti. Poder en tu nombre, oh Dios. Nuestra paz en tormentas tú serás, Jesús. Esto sé, veré al enemigo huir. Esto sé, veremos la victoria llegar, pues estoy anclado en tus promesas, Señor. Jesús, tú nunca fallas. Me guiarás en la tempestad, en el dolor mi gozo serás, y al final mi camino tú serás, Jesús. Esto sé, veré al enemigo huir. Esto sé, veremos la victoria llegar, pues estoy anclado en tus promesas, Señor. Jesús, tú nunca fallas. En ti, Dios, confiamos. Tu plan mejor que el nuestro es. En ti, Dios, confiamos. Tu plan mejor que el nuestro es. Solo en ti, Dios, confiamos. Tu plan mejor que el nuestro es. En ti, Dios, confiamos. Tu plan mejor que el nuestro es. Esto sé, veré al enemigo huir. Esto sé, veremos la victoria llegar, pues estoy
confiamos en ti, Señor, y descansamos en ti, Jesús. Tú nos confortas, Señor, con tu amor, con tu verdad, Señor Jesús, con tus promesas. Y Señor, nosotros nos aferramos a esas promesas, Dios. Y nuestra fe, Señor, está puesta en ti hasta el final, porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Te amamos. Amén y amén. Hola, Iglesia Vertical Miami, les saluda el pastor Roger Méndez. Un saludo para cada uno de ustedes allá donde se encuentran. Tengo algunos anuncios para ustedes brevemente, recordarles solamente que esta semana tenemos nuevamente grupos pequeños. No olvides de conectarte a uno de los grupos pequeños. Nuestra iglesia es una iglesia de grupos pequeños. Esto quiere decir de que la vida de nuestra iglesia en comunidad es a través de los grupos pequeños. Y ahora lo estamos haciendo un poco diferente a través de Zoom, de la plataforma Zoom por internet. Pero aún tú puedes conectarte a uno de estos grupos pequeños y caminar en comunidad. Así que es importante, no lo olvides, esta semana únete a uno de ellos y si tienes alguna pregunta, déjanos saber. También quiero recordarles que continuamos orando por cada uno de ustedes. Los ancianos y los líderes de nuestra iglesia están orando por cada uno de ustedes y queremos orar específicamente, como lo hemos dicho anteriormente, queremos orar por sus peticiones de oración. Envíenos sus peticiones de oración a través de la aplicación de una forma muy sencilla y estaremos orando por cada una de ellas. Y alguna necesidad que tengas, déjanos saber también. Quiero recordarles también que pueden continuar ofrendando a través de las diferentes plataformas que tenemos en nuestra iglesia de poder ofrendar. Seamos fieles adoradores a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Por favor, continúen haciéndolo. Iglesia, continuamos con nuestro servicio. Buenas tardes, Iglesia Vertical Miami. Mi nombre es Dairon García y soy el líder de jóvenes aquí en la iglesia. Y hoy tengo el honor y el privilegio de traer la palabra de Dios a sus casas. Pero antes de todo quisiera orar para que el Señor esté con nosotros y nos guíe y así podamos aprender más de Él y que no sea el mensajero sino el mensaje que cambie los corazones del hombre. Padre amado, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y justo. Señor, tú nos has dado tu palabra, Señor, donde podemos aprender de ti, Señor. Hoy queremos aprender acerca de la justicia, Señor. ¿Qué significa que tú eres justo? ¿Qué significa la justicia, Señor? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento delante de la injusticia, Señor? Queremos aprender más de ti, para la gloria y honra de el Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, las 2 últimas semanas hemos estado aprendiendo y caminando a través del libro de los Salmos. Hoy continuaremos navegando este libro que está lleno de tantas riquezas espirituales. Hoy estaremos predicando el capítulo 7 de los Salmos. Y en los capítulos 5 y 6 hemos aprendido que David está afligido, cansado, agobiado, lleno de angustia y en tormento por causa de sus enemigos. Hemos aprendido que estos son días y noches oscuras para el salmista. Sus enemigos le persiguen y vemos que el dolor y la agonía se intensifican al punto de llorar, de gemir por sus aflicciones. Yo no sé si usted ha pasado por momentos como estos, donde a veces no se ve una salida, una respuesta, la luz al fin del túnel, si así se puede decir. El tema central de este salmo es la justicia. Ahora nos encontramos con un David abatido, emocionalmente exhausto, en un valle de sombras, perseguido por sus enemigos, su vida en peligro, y en todo este dilema se encuentra Dios. Hoy vamos a aprender a pedirle al Señor que nos haga justicia. Pero Dairon, ¿no es esto contrario a lo que la Biblia nos enseña? ¿No debemos amar nosotros a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a pedir que se le haga justicia a nuestros adversarios? Hoy aprenderemos que sí. Debemos pedir que se nos haga justicia, pero veremos que se debe pedir con una actitud y una postura alineada a la voluntad de Dios. Vamos a aprender
cómo un cristiano maduro debe ver y pedir justicia, no de una forma egocentrista, sino más bien de una forma cristocéntrica. Bueno, entonces, ¿cómo debemos pedir que se nos haga justicia? Y esto me lleva al punto número 1. Refúgiate en Dios en tus momentos de angustia. Leamos los 2 primeros versículos que dicen así. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Fíjense que lo primero que hace David es se refugia en Dios. Un cristiano maduro, en su momento de angustia, cuando le hacen injusticia, lo primero que debe hacer es recurrir a Dios. El teólogo Arnold C. Gablen dijo esto: el piadoso en tiempo de dificultad siempre huye a aquel, es decir, a Dios, que da refugio y tiene el poder de rescatar. David entendía que si Dios no le libraba de sus enemigos, ellos iban a destrozar su vida. Miren la imagen que él nos da en el versículo 2. No sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Wow, qué imagen esa. David se refugia en Dios, sabiendo que Él es su Dios. Mira lo que dice en el primer versículo. Oh Señor, Dios mío. Aquí le está diciendo que Dios es un Dios cercano y no lejano. Muchas veces cuando no nos refugiamos en Dios, en medio de la injusticia, del caos, de la angustia, y tomamos la venganza en nuestras propias manos, es porque tenemos un criterio muy bajo de Dios. David en su corazón sabe que Dios es un Dios cercano, un Dios que todo lo ve, que no deja pasar ninguna injusticia. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios que toma siestas o que descansa mediante nuestras aflicciones. Lo vemos como un Dios que sí está en su trono, reinando, pero que a veces desvía su vista, olvidándose de nuestras necesidades. ¿Qué criterio más incorrecto de Dios es este? David entendía que le servía a un Dios soberano, que no duerme y que nunca descansa. Miren este pasaje, Colosenses 1:16-17 dice esto. Porque en Él, es decir, Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué imagen tan llena de esperanza es esta? El Dios que creó todo el universo. Es decir, si buscamos la estrella más lejana a nuestro planeta, en la galaxia más lejana a nosotros, podemos estar confiados que Jesús está ahí y está en control. Esa estrella se permanece por su palabra. No hay ningún átomo o molécula o virus que pueda hacer nada sin que Jesús no tenga el control de ello. Nuestro Padre y Dios es un Dios que no deja de trabajar, que está activo, dispuesto a ser nuestro defensor. Jesús dijo en Juan 5:17, pero Él, Jesús, le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermanos. Por eso es que David pudo refugiarse en Él, porque es un Dios que no deja de trabajar, que está atento constantemente. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy. Puedes que estés al punto del divorcio. Puede que tu esposo o esposa te haya sido infiel. Puede que tu jefe de trabajo te haya maltratado o difamado. Puede que tus amigos te hayan traicionado. Puede que hayas perdido tu empleo. Es posible. Puede que hayas perdido un familiar por cáncer. Puede que no veas una salida a las injusticias que se han propagado contra ti. Pero podemos estar confiados que tenemos un Dios que todo lo ve, que está listo para ser tu escudo. Por esto es que David se refugia en Dios. ¿Ven la diferencia
de un cristiano maduro? David no se refugia en sus propias fuerzas, en su ejército, aunque pudo, siendo un hombre guerrero, un hombre que mató a un gigante. Él y su ejército eran conocidos como un ejército fuerte. Pero no, él sabía que si Dios no le refugiaba, sus enemigos terminarían acabando con su vida. Ahora bien, ¿en qué te refugias tú cuando te hacen el mal? Cuando la noche es más oscura. ¿Te refugias en tus propias fuerzas? ¿En tu conocimiento? ¿Te refugias en cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Puede ser que te refugies en cosas materiales. Por ejemplo, ¿cuántas cajas de Amazon llegan a la puerta de tu casa todos los días? ¿Qué es lo que te da paz en medio de los momentos de ansiedad? Puede ser que te refugies en tu esposo, tu esposa, tu familia. O en el pensamiento que tus hijos asistirán a una universidad de prestigio el próximo año. ¿Te estarás refugiando en la pornografía? ¿En las redes sociales? Puede ser. O en que el gobierno te apoya con cheques de estímulo. David entendía que todas sus fuerzas, su ejército, sus conocimientos, todas las cosas posibles de este mundo no eran suficientes para darle paz en su agonía. Porque todas estas cosas terminarían fallándole. Todas estas cosas que a veces reemplazamos por Dios solamente ponen un parche momentáneo, dándole una falsa esperanza a nuestro corazón, pero después empeora. Porque nada de estas cosas sacían nuestra necesidad por un Salvador y Redentor. David se refugió en Dios porque él sabía que la venganza solo le pertenece al Señor. Dios mismo dijo en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Wow. Un cristiano maduro entiende que la venganza de Dios es perfecta y que solo le pertenece a Él. Dios es un juez justo y perfecto. ¿No es verdad, hermano? David entendía que si él tomaba por sí mismo la venganza, solo empeoraría la situación. Porque por lo general, hermanos, cuando nosotros mismos tomamos el papel de juez, la mayoría de las veces somos muy malos jueces. Impartimos justicia con mucho más daño del que se nos ha hecho a nosotros. Esto se debe a nuestra naturaleza pecaminosa. Pretendemos que somos los mejores jueces y vivimos en una sociedad que todo lo que le importa es tener una sociedad justa y en armonía. Pero se le olvida de aquel que es justo, soberano y perfecto, santo y digno. Solo en Jesús podemos hallar esa paz en los tiempos de injusticia. Solo Él es digno de tomar la venganza por sí mismo. Refúgiense en Jesús, amados. Esta debe ser la postura de todo cristiano. Lo primero que debes hacer es venir a Dios en oración. Venir a los pies de tu Salvador, que no solo te dio salvación, pero también te dio paz para que pudieses perdurar las injusticias de este mundo. Punto número 2. Clama tu inocencia al Señor. Quisiera leer los versículos del 3 al 5, diciendo: oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario. Que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Selah. Cuando un cristiano le pide a Dios que le haga justicia, siempre debe hacerlo con una conciencia limpia. David en los versículos 3 y 5 empieza a clamar su inocencia delante de Dios. Y a la misma vez
vemos de cuáles injusticias David estaba siendo calumniado. Vemos en el versículo 3 que David expone su corazón, su integridad al Señor con claridad y transparencia. Miren lo que dice el versículo 3. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia. Aquí vemos un corazón clamando por justicia, pero trayendo su inocencia ante Jehová. En el versículo 4 vemos que David recuenta de lo que se le está acusando, de ser mal amigo, de pagar con mal a aquellos que le ayudan, de robar y saquear sin piedad a sus enemigos. Estos son los cargos y calumnias deliberadas hacia la persona de David. Y en el versículo 5 vemos que David está dispuesto a pagar por los cargos de los que se le juzgan, si fuese él hallado culpable. Esto demuestra un corazón sincero, libre de los pecados del cual se le acusa. Noten que David no está diciendo que él está fuera de pecado en su totalidad. David entiende su estado de humanidad. Él sabe que él es un pecador, pero David defiende su posición clamando al Señor que él está libre de las calumnias que se le han proclamado. Cuando somos sometidos por injusticias, lo primero que viene a nuestra mente es que queremos que se nos haga justicia por lo que se nos ha hecho. David primero se refugia en Dios, él viene y ora a Dios, depende de Dios para ser rescatado, pero ahora toma una postura de humildad. Él defiende su caso al Señor porque sabe que él no tiene culpa en las acusaciones expuestas contra él. Es importante, hermanos, que cuando le pidamos a Dios que nos haga justicia, que tengamos la misma postura que David. David era conocido como un rey por su integridad y una conducta generosa hacia sus enemigos. ¿Recuerdan en 1 Samuel cuando David le salva la vida a Saúl 2 veces? Ese era el David que él estaba llevando al Señor. Su postura de inocencia. Señor, ese soy yo íntegro. El teólogo H.C. Leupold dice al respecto: solo el hombre que está seguro de su inocencia a la vista de Dios se atrevería a pedir tal perdición sobre sí mismo, en caso de que hubiera sido culpable de lo que se le acusa. David, por lo tanto, representa la causa de los justos, que son injustamente perseguidos, como la iglesia siempre lo es. Cuando pidas por justicia, por tus aflicciones, asegúrate que vengas con un corazón limpio, con un corazón libre de conciencia, una conciencia limpia. Si te vituperan o hacen injusticias contra ti, asegúrate que no hayas sido responsable por la razón de tales infamias. El Señor se agrada de un corazón inocente. Él escucha a aquel que viene con conciencia limpia. Job 4:7 nos dice esto. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Ahora yo te pregunto, ¿puedes tú decir con certeza de que tú eres inocente en tu aflicción? ¿Puedes clamar al Señor por justicia sin temor o pena? Ahora bien, ¿cómo podemos ser prácticos en nuestra conciencia? En ser limpios de conciencia, en ser limpios de conciencia. Les voy a dar dos formas prácticas de cómo podemos tener una conciencia limpia, o cómo la podemos poner en práctica. Número 1, ten paz con todos y en todos. Esto es sumamente importante, hermanos. Romanos 12:18, el apóstol Pablo nos enseña que debemos tener paz con todos. Dice así: si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es importante que nuestra postura sea una de paz hacia los demás. Debemos ser conocidos por hacedores del bien y no del mal. Asimismo, nuestros enemigos caerán en condenación porque en su conciencia han pecado contra Dios mismo. Hebreos 12:14 también nos dice
algo similar. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos una conciencia limpia cuando nosotros estamos en paz con todos. Número 2, ten un corazón dispuesto al arrepentimiento. Sabemos que no somos perfectos y a veces las injusticias o problemas que nos afligen son el efecto de nuestro propio pecado. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos delante de Dios para así obtener una conciencia limpia. El cristiano disfruta de la gran misericordia de Dios, que aunque nosotros pequemos, nuestro Señor quiere y nos perdona, dándonos a través de Cristo una conciencia limpia, porque podemos depositar nuestro pecado en el sacrificio infinito de Cristo Jesús. Amén. Miren este pasaje, Salmos 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Vemos una disposición de lavarse de inocencia. Y esto solo se alcanza con un corazón arrepentido. Espero que esta tarde, si estás pasando por alguna aflicción, que te autoexamines. ¿Tendrás tú algo que ver con lo que te está pasando? Si no, clama al Señor por justicia. Pero si sí, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete para que así obtengas una conciencia limpia delante del Señor. ¿Amén? Punto número 3 de esta tarde. Pídele a Dios que te haga justicia. Quiero que leamos los versículos del 6 al 10, que dice así. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresa sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acaba la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues Dios, el Dios justo, prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Primero vemos que David ora al Señor, se refugia en Él. Se acerca al único que puede rescatarle, a Dios. Segundo, vemos que David declara su inocencia ante el Señor. Tiene paz en su corazón en cuanto a las calumnias levantadas contra su persona. En estos versículos del 6 a 10 vemos que David está listo para pedir justicia. Ya él tiene una conciencia limpia, él sabe que es inocente, ahora está listo para pedir justicia. Y le pide a Dios que se levante y que le vengue. Interesantemente, vemos que en los versículos 6 y 7, parece como si David tuviese una postura arrogante. ¿No es cierto? Como si estuviese demandándole algo a Dios. Miren lo que dice: levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresa sobre ella. Pero ¿será que David tiene una postura de arrogancia? Cuando las acabamos en los versículos anteriores con una postura humilde en los últimos versículos. No, para nada. ¿Saben por qué David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David conocía quién era Dios, su carácter. David anhelaba lo que Dios mismo anhela. David entendía que Dios, siendo un Dios santo, aborrece el pecado y al hacedor del mal. Entonces él no le está ordenando a Dios algo que Dios no quiere hacer. No, él le está recordando a Dios que él mismo aborrece el pecado y por esto él debe levantarse y vengar a sus enemigos. Un cristiano maduro entiende que Dios aborrece el pecado y la injusticia más que nosotros mismos. Por eso es que podemos venir al Señor y pedirle que nos haga justicia, que nos rescate, porque Él mismo aborrece las injusticias cometidas contra sus hijos. Isaías 61:8 dice así: yo,
el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. Hermanos, podemos venir a Dios confiados y pedirles que haga justicia porque Dios mismo es amante de la justicia. Otro detalle interesante que demuestra la madurez espiritual de David es que él entiende que la peor injusticia que se haya cometido jamás se ha hecho contra Dios mismo. David rápidamente cambia el tono de su petición, casi como que olvidándose de su propio problema personal. Y ahora trae a los oídos de Dios un problema más grande, más atroz, más nefasto. Y esto es que el hombre peca deliberadamente todos los días contra un Dios santo y bendito. Miren el versículo 8 al 10. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Aquí vemos una petición casi profética de lo que Dios va a hacer a la segunda venida de Cristo. David apunta a ese momento glorioso que Cristo va a regresar en gloria junto a sus ángeles a impartir justicia a la humanidad. Estos versículos se alinean con Apocalipsis 22:12, que dice: He aquí, yo, Jesús hablando, vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Wow. David le dice al Señor que le juzgue de acuerdo con la justicia e integridad que hay en él. Pero sabemos que no hay en la faz de la tierra, no hay nadie que sea justo ni íntegro suficiente para que Dios le salve. Más bien, David apela a la integridad y a la justicia proporcionada por la sangre de Jesús. David sabe que Dios todo lo sabe, es omnisciente y es capaz de examinar los corazones de los hombres. Y la única razón por la cual David es inocente y justo es porque él ha puesto toda su confianza en su Salvador, en Dios. Un cristiano maduro en la fe entiende que la justicia últimamente o al final le pertenece y es dada por Dios, porque la gloria es de Él y le pertenece a Él. Cuando nosotros mismos nos vengamos, no solo tomamos la venganza en nuestras propias manos y lo hacemos mal, sino también que le quitamos el puesto que solamente le pertenece a Él. ¿Es esta tu postura ante la injusticia? ¿O solo deseas que se te haga justicia para quedar bien, para que tu nombre no sea manchado? Hermano, debemos tener este pensamiento en mente. Cuando nos hacen injusticias o cuando el mundo caído trae dificultades a nuestras vidas, recuerden que se le está haciendo a Jesús mismo, al santo y al bendito del universo. Ahora, no estoy diciendo que debamos negar la justicia terrenal, para nada. Esto es parte de ser cristiano. Nos debe importar que se haga justicia. Esto debe ser algo del día a día de nosotros. Debemos ser amantes de la justicia. Pero aún más, debemos tener en mente la justicia eterna de Dios. Porque esta al fin es la que trae gloria a Dios y solo a Él. Es bueno pedir a Dios que haga justicia, sabiendo que nosotros en sí mismos no somos dignos de tal justicia. Merecíamos la misma justicia que se va a otorgar al no creyente. Pero podemos pedir justicia humildemente porque sabemos que por Jesús ahora somos llamados hijos de Dios. Inocentes ante el tribunal y la ira de Dios. Podemos ser llamados justos, por ende podemos pedir justicia. Pida justicia. Punto número 4. Confía en que Dios es un Dios justo y va a hacer justicia. Leamos los versículos del 11 al 16. Dios es juez justo
y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muertes. Hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores. Y concibe la iniquidad. Y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado. Y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Hemos visto que cuando estemos pasando mediante las injusticias, los momentos difíciles, debemos postrarnos antes del Señor, pedir que nos refugie, que nos rescate. También debemos hacerlo con un corazón limpio, una conciencia limpia, Señor, teniendo en cuenta y asegurarnos que no tengamos nada que ver con lo que está pasando, no ser culpables por ello. Y debemos pedirle al Señor que se nos haga su justicia, pero con una postura humilde y con una conciencia libre de pecado. Lo próximo que debes hacer es confiar en que Dios va a hacer justicia. Si hay algo que puedes garantizar es que Dios va a hacer justicia. David nos dice que Dios es un Dios justo. Cuando decimos que Dios es un Dios justo, lo que queremos explicar es que Él es perfectamente justo en cómo trata a su creación. Dios no demuestra parcialidad. Y con esto en mente, David entiende el estado natural del hombre, un estado pecaminoso. Es decir, desde el nacimiento del hombre está condenado por su estado natural pecaminoso. David entiende que todos los hombres han pecado contra Dios y su ley moral, es decir, han pecado contra Dios y su ley moral, y que ahora todos están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que David nos dice en el Salmo 14, del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, es decir, la humanidad, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos, y digan todos, se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. David entiende y sabe que la condena para el pecador es muerte. Para todo hombre que ha violado la ley moral de Dios es la muerte. Todos por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora David confía en esta realidad, que Dios odia el pecado y que aborrece al pecador. Por ende, Él va a traer justicia porque Él es un Dios justo y santo. David confía que Dios va a hacer justicia porque Dios, siendo justo, va a dar el merecido castigo a los malhechores. Miren los versículos de 12 a 16. Mira esta advertencia. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. El cristiano puede venir confiado a pedir por justicia porque sabe que Dios es un Dios que ama la justicia. Pero la persona no cristiana, estas imágenes de peligro deben ser alarmantes. Yo no sé cuál sea tu estado espiritual esta tarde, pero por favor escucha bien. Si tú no has hecho de Jesús tu Salvador, déjame decirte que esta es tu sentencia. El Dios Santo, creador del universo, tiene puesta en ti su ira.
está listo para depositar en ti su castigo. Y la Biblia dice que este castigo es muerte eterna. Pero Dios en su misericordia desea que el pecador se arrepienta de sus pecados. Y no solamente desea que venga el arrepentimiento, sino que Dios dio una vía, un método para que puedas reconciliarte con el Dios de la gloria, el Dios del universo. Dios en su eterna misericordia dio a su Hijo Jesús, quien Él mismo es Dios, y se hizo hombre como tú y como yo. Vivió la vida perfecta que tú debías haber vivido. Jesús cumple toda la ley moral de Dios. No solo vive la vida que tú debías saber vivir, pero también sufre la muerte que tú merecías. Jesús en la cruz sufre la ira inmensa de Dios como propiciación para aquellos que ponen su fe en Dios y en Él. Los versículos del 11 al 16 debe servir como una advertencia para todo aquel que no está bajo la misericordia de Dios. Dios está listo para hacer justicia. El furor completo de Dios está listo para obliterar al pecador. Yo no sé tú, pero yo no quisiera estar en ese lado de la justicia de Dios. Si no has hecho de Jesús tu Salvador, te pido que recapacites. Todavía hay esperanza mientras hay vida. Juan 3:17 nos dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo, hablando de su primera venida, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si no eres cristiano, deposita tu fe en Cristo, porque Dios es un Dios justo. Y te aseguro que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será una de juicio. Para nosotros los creyentes, confía en el carácter de Dios, en sus atributos, en la palabra de Dios, en quién es Él. Es Dios justo y podemos estar confiados que todos los días el Señor juzga al pecador. Y algún día vendrá en gloria a juzgar a todos nuestros enemigos. Punto número 5 y el último de la tarde. Agradece a Dios por su justicia. Al fin no sabemos si Dios hizo justicia en esta tierra a David por las calumnias proporcionadas por sus enemigos. Pero David pudo refugiarse en Dios, sabiendo que Dios es un Dios justo, que no es imparcial, que ama a la justicia. David, en medio de su sufrimiento, clama al Señor que haga justicia y confía en que Dios va a hacer justicia. Puede que no veamos la justicia del Señor hoy, pero estamos confiados que Dios, por honra a su nombre y a su gloria, proporcionará justicia contra nuestros enemigos. Y David sabe esto. Por eso le da gracias a Dios. Miren el versículo 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Cristiano maduro en la fe debe dar gracias al Señor por su justicia, aunque no la vea hoy. Porque sabe que lo que estamos sufriendo hoy no se compara con lo que se aproxima, porque Dios a su dado tiempo impartirá justicia que durará por toda la eternidad. Hermanos, tengamos la postura de David. Amemos la justicia, sí, pero amemos la gloria de Dios aún más. Cuando pasemos por injusticia, deseemos que la justicia se haga para exaltar el nombre de Cristo y no tanto para nuestra propia comodidad y tranquilidad. Nuestra redención se acerca. Algún día todo esto se nos parecerá como un segundo en toda una vida eterna. Solo nos recordaremos que Dios es justo y que solo Él es digno de tomar venganza. Y por esta verdad podemos descansar y tener paz en medio de la tormenta. Oremos. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Confiamos en ella, Señor. Tú eres un Dios digno, justo, bueno, santo, Señor.
Ayúdanos mediante la tormenta, mediante las injusticias de este mundo, Señor. Ayúdanos a no tomar venganza que no nos pertenece, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Señor, a venir con un corazón limpio, con una conciencia libre de pecado, Señor. Señor, ayúdanos a pedir justicia adecuadamente, Señor. De forma que te agrade a ti, Señor. De forma que traiga gloria al nombre de Jesús. Pero también, Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en tu carácter, a confiar en tus atributos. ¿De quién eres tú, Señor? Tú eres Dios sobre todas las cosas. Y podemos estar confiados que tú vas a hacer justicia por tu nombre, Señor. Y también, Señor, te agradecemos, Señor, por la justicia que tú impartes todos los días, Señor. Sabemos que tú no eres un Dios que se olvida, Señor, y el día viene, Señor, que darás justicia al mal, Señor, y más nunca existirá. Gracias por eso, gracias por la promesa que tú nos das, Jesús. Te amamos, te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Vertical, les amamos.